In un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un greyhound para el chase. Vamos allá. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Esto que acabo de leer no es una broma, es una versión del Quijote en Spanglish. El Spanglish es una lengua híbrida entre el castellano y el inglés. Se suele hablar en Gibraltar y sobre todo en Estados Unidos. Los que utilizan el Spanglish son los inmigrantes de Latinoamérica que hablan español. Y en Estados Unidos, mientras aprenden el inglés, utilizan a la vez el español y crean esta especie de híbrido. El Spanglish es algo chulo, es un fenómeno curioso y además es muy interesante. El problema es que hoy en día el español se está volviendo como el Spanglish. El español es una lengua que está plagada de neologismos. Un neologismo es una palabra nueva en otro idioma y es algo bueno. Las lenguas interactúan entre sí. Encontramos arabismos, por ejemplo, es decir, palabras provenientes del idioma árabe, como muchas palabras que empiezan por el sufijo al, como albahaca, alcalde. También galicismos, palabras que vienen del idioma galo, de la Galia, o sea, del francés, como filete, ballet, chef. Tenemos helenismos, palabras de la cultura helénica, de la cultura griega, como afrodisíaco, patria, utopía, selenita. Sí, ¿qué es un selenita? Pues es una persona que vive en la luna. No, no es un lunático, es un selenita. ¿Por qué? Porque en la mitología clásica, la diosa de la luna era Selene. Así que igual que los habitantes de Marte son marcianos, los de la luna son selenitas. Bueno, a lo que íbamos. Hoy en día se está produciendo una adopción masiva de anglicismos dentro del español, palabras provenientes del inglés. Este fenómeno tiene que ver con la hegemonía cultural y económica que tiene Estados Unidos. Encontramos muchas palabras relacionadas con el mundo del marketing, como think tank, branding, términos que tienen que ver con las redes sociales, como Twitter, enviar un tweet. Tweet es el sonido que hacen los pájaros en inglés. Aquí es pío pío, que creo que es más bonito. Muchísimas palabras relacionadas con las redes sociales, las decimos en inglés. En los videojuegos también hay muchísimos anglicismos, como lootear, headshot y básicamente en productos de consumo general, como skincare. Claro, aquí nos encontramos con el concepto de la economía del lenguaje. Los hablantes tienden a simplificar su idioma, a simplificar sus procesos comunicativos. Y es algo normal. Es mucho más fácil decir skincare que cuidado de la piel. Es más fácil decir headshot que no tiro en la cabeza. Pero una cosa es la economía del lenguaje y otra cosa es la dejadez del lenguaje. El lenguaje es la forma que hemos encontrado para conectar el mundo de las ideas, el mundo más abstracto, con el mundo material, terrenal. Es un puente entre estas dos dimensiones. Y claro, si buscas demasiada sencillez a la hora de hablar, si te vuelves vago a la hora de escoger tus palabras, estás siendo vago para transmitir tu pensamiento. Para fortalecer el músculo intelectual, debemos usar herramientas como leer o escribir. Si no lees, no sabes escribir. Si no sabes escribir, no sabes pensar. Para pensar hay que tener un buen bagaje de herramientas lingüísticas. Entonces, ¿son malos los neologismos? Pues hay un concepto que se llama el aurea mediocritas, el dorado término medio, que se resume en la frase la virtud está en el punto medio. O sea, que a priori no es algo malo. De hecho, al revés, es buenísimo. Las lenguas se relacionan y se influyen entre ellas, por lo mismo que lo hacen las comunidades humanas. El problema es que esto se dé de forma abusiva, que una lengua empiece a invadir a otra. Más aún cuando las palabras que se añaden a una lengua ya existen en esa propia lengua. Si son conceptos nuevos, vale, de acuerdo, pero si son conceptos que ya existen, ¿para qué utilizar la palabra de otro idioma si ya tienes la tuya propia? Bueno, lo que voy a hacer es poner ejemplos de anglicismos que se usan abusivamente en español y que considero que no son necesarios porque ya tenemos alternativas para ellos. El primero, spoiler. Spoiler se utiliza para decirle a alguien que te ha estropeado una narración, que te ha explicado el final de una película o de un libro, que te ha fastidiado una historia contándote lo que va a pasar. En español tenemos la palabra destripe, y es algo que se ha dicho siempre. En lugar de no me hagas spoiler de este libro, no me destripes el final de este libro. Creo que además es una palabra mucho mejor porque es mucho más gráfica. Destripar algo. ¿Te imaginas pues esa historia como la han abierto y han empezado a sacarle pues todas aquellas cosas que tú no querías saber y que además es algo muy desagradable? Por favor, utilicemos más el concepto de destripar una historia y no de hacer spoiler. Es más chulo. De hecho, escribiendo el guión de este vídeo con el Microsoft Palabra, quiero decir, con el Microsoft Word, el corrector del idioma ya me sugería esta alternativa. Siguiente. Mood. Ahora está de moda decir, no estoy en el mood, para explicar que no estás de ánimo o no estás de humor. Fácil, ¿no? Plot twist. Esta palabra se ha puesto de moda últimamente. Plot, argumento. Twist,
giro? Pues un giro argumental, un giro de guión. Es un poco más fácil decir plot twist que giro de guión, pero vamos, estas palabras tanto en español como en inglés son literalmente idénticas. Outfit, relacionado con la ropa que llevas, pues un conjunto, o más adecuado, un atuendo. Fake. Esta me molesta un poco. Tan difícil es decir falso, en lugar de esta noticia me parece que es fake. Pues esta noticia me parece que es falsa. Se dice mucho esto de las fake news, pues es tan fácil como decir noticia falsa. Aunque de hecho, los expertos que estudian las noticias falsas dicen que es mejor utilizar el concepto de desinformación, porque lo que llamamos fake news no son noticias realmente falsas, están tan tergiversadas, son tan subjetivas que lo que quieren es desinformar a la población. Por eso es mejor utilizar la palabra desinformación en lugar de fake news. Stalkear o ser un stalker. Se utiliza esta palabra cuando se habla de que alguien está espiando a otra persona a través de redes sociales, de internet, pero es que también en el mundo real. Entonces, espiar podría ser una palabra adecuada, o mucho mejor, acosar. Y a propósito de esto, se usa mucho la palabra bullying, cuando sería mejor utilizar la palabra acoso. Y esto es importante, porque bullying se utiliza como una etiqueta, y es mejor utilizar una palabra de nuestra lengua que muestre realmente la gravedad de este concepto. Porque si utilizamos una palabra en inglés, sin darnos cuenta la estamos relativizando. Cuesta más captar la literalidad de la palabra por estar en un idioma ajeno. Tip: 10 tips para adelgazar, 5 tips para maquillarte mejor, trucos, consejos, fin. Trolear. Yo propongo putear o joder. Así de claro. Trolear yo creo que se utiliza casi como un eufemismo, para rebajar lo grave que supone acosar a alguien por placer, para justificar a la gente que disfruta haciendo daño a los demás. Y cuando alguien trolea, lo que está haciendo es disfrutar por generar polémica, por sembrar la discordia siendo un provocador. De hecho, provocador también sería una muy buena alternativa. Cringe. La traducción literal sería encogerse, pero se utiliza más bien con el significado de algo que da grima o algo que da congoja. Y esta es una palabra que no utilizamos y deberíamos utilizar mucho más. Congoja, acongojarse, no la perdamos. Nude, que todo el mundo lo pronuncia nude, significa desnudo. A tal actor de Hollywood han hackeado su móvil que han filtrado sus nudes. Tan difícil es decir, ¿sus desnudos? Esto, como he dicho antes, está relacionado con esa vaguería del lenguaje, con esa dejadez. En muchísimas ocasiones se sustituyen palabras un poco más largas, bonitas, como desnudo, por palabras sencillas, monosilábicas. Que sí, que es importante tener facilidad para la comunicación, pero no convirtiéndonos en robots. Hype. Esto se utiliza cuando alguien tiene muchas ganas de que ocurra algo. Por ejemplo, alguien que tiene mucho hype porque saquen un nuevo capítulo de su serie preferida. Yo utilizaría tener expectativas, tener ganas, tener ansias. Sí, me quedaría con estar ansioso o estar expectante. Running. Runners. ¿Qué es esto? Tan difícil es decir, correr. Esta tarde me voy a hacer running. Esta tarde salgo a correr. En esta ocasión es muy fácil descifrar qué está ocurriendo. Y es que parece que el inglés es un idioma más cool. Que por cierto, cool, por favor, no lo utilicemos. Está sustituyendo a la mejor palabra del castellano, guay. Y si le añadimos una palabra que le complemente con rima consonante, haciendo alguna referencia geográfica, como guay del Paraguay, pues hombre, ni punto de comparación. No perdamos la palabra más bonita del castellano. Sedwise. ¿Me podéis explicar lo que es esto? Aquí es donde nos estamos dirigiendo. Bueno, es donde estamos ya. Esto no es guay, esto da vergüenza ajena. Random. Aleatorio. Aleatorio cuesta un poco más decir, pero es una palabra bonita. Te llenas la boca para decirla. Link. Enlace. Clickbait. La traducción es cebo de clics. Hace referencia a titulares que están en internet, en vídeos, en noticias de periódicos, que su objetivo principal es llamar la atención para que tú, como usuario, como consumidor, le des clic y así consumas ese contenido. Si dijéramos cebo de clics, sería un poquito forzado. Podríamos inventarnos una nueva palabra, cibercebo. No sé yo si cuela, pero vamos, que si no podemos utilizar las palabras que se han utilizado toda la vida para estos conceptos, que es el amarillismo o el sensacionalismo. Cuando hablamos de prensa amarilla o de prensa sensacionalista, nos referimos justamente a esto. Quieren tocar nuestros sentimientos más básicos, como el miedo, por ejemplo. Una nueva teoría afirma que el fin del mundo será el próximo 21 de junio. ¡Alerta! El fin del mundo sería este domingo 21 de junio. Esto es sensacionalismo, amarillismo, cibercebo, break, para cuando queremos descansar. Voy a hacer un break de tanto estudiar. Voy a hacer un descanso de tanto estudiar. Otra vez, la dejadez del lenguaje, la dejadez del pensamiento.
Creepy se usa cuando algo da miedo, cuando algo incomoda. Hay dos palabras muy bonitas en castellano para aludir a este concepto, como es grima, este gato me da mucha grima, o algo parecido, siniestro, este perro me parece muy siniestro. La palabra siniestro viene de la mano izquierda, la mano diestra y la mano siniestra, que acabó siendo la zurda. Como la mayoría de la población es diestra, hace años al que era zurdo se le discriminaba, y ser siniestro, es decir, ser zurdo, era considerado algo malo. Pero hoy en día es una palabra bonita. Utilicémosla más. Brunch. Esta sí que está de moda. Es la mezcla entre breakfast, desayuno, y lunch, comida. ¿Y cómo llamamos nosotros a cuando comemos en ese lapso de tiempo entre el desayuno y la comida? Almuerzo. Entiendo que la palabra brunch significa algo más. Es un almuerzo, pero más sofisticado. No se refiere a un mero acto de comer, sino también a un acto social. Entonces, es mejor utilizar brunch que almuerzo, porque un brunch no es comerse un bocadillo de chorizo a la hora del patio en el colegio. Pero creo que almuerzo es una palabra lo suficientemente flexible como para que funcione en un evento social pijo. Y la última palabra, lo que yo tengo hacia la invasión de los anglicismos. Hate. ¿Por qué decir hate si se puede utilizar odio? Esta persona transmite mucho hate. Pues transmite mucho odio. ¿Tan complicado es? Y a la persona que transmite mucho odio se la suele llamar hater. Yo propongo odioso, tóxico, destructivo. Y ya está. Estas son algunas alternativas que propongo para anglicismos actuales en el español. Y repito, entiendo que es importante la utilidad comunicativa. En cualquier idioma, en muchas palabras, existe una utilidad universal. En ingeniería, economía, y es cierto que en disciplinas de este tipo, una única palabra universaliza la técnica. Ojo, que la cultura también está en la técnica. El problema es que esta universalización del lenguaje tiene que ver con la globalización, concretamente con la hegemonía cultural y económica de Estados Unidos. Todo lo que sale de ese país se extiende por todo el globo. Que bueno, como he dicho, las lenguas interactúan entre sí y aprenden unas de otras, y no es malo. Si Estados Unidos con el inglés tiene cosas buenas que ofrecer al mundo y esto se ve reflejado en sus lenguas, pues vale, adelante. Pero es que ellos no hacen lo mismo. Les interesa mucho la globalización hasta que son ellos los que tienen que adaptarse. La sonda Mars Climate se estrelló en Marte porque la NASA no tradujo kilómetros a millas. Los técnicos olvidaron convertir datos de navegación del sistema métrico decimal al inglés. Lo que quiero decir es que la proyección del inglés y de la cultura de los yankees es unidireccional. Va desde ellos hacia todo el mundo, pero no al revés. Ya sé que realmente no es algo tan categórico. Lo estoy simplificando un poquito. Y sí, realmente está genial hablar inglés, pero el español se está llenando de anglicismos y luego realmente la gente tampoco sabe hablar inglés tan bien. Esto no es un ataque hacia Estados Unidos, ni mucho menos hacia la lengua inglesa. Es una reflexión que quiero que hagamos sobre nuestra propia lengua. El español o castellano. Sí, son sinónimos. Hay gente que dice, no, es que el español se utiliza en Latinoamérica y en cambio en España es el castellano. No, son sinónimos. Esta denominación tiene un carácter exclusivamente político. Como era la lengua de Castilla, es el castellano. Después, cuando nació el concepto de España, pues era el español. Nada más. Se pueden utilizar indistintamente. Lo que quiero es reivindicar una actitud de conservación. Los anglicismos se están convirtiendo en una plaga. El problema de los anglicismos no es que existan, es que hay demasiados. Es como en la naturaleza, cuando por cuestiones random, quiero decir, aleatorias, se introduce una especie nueva en un ecosistema. Esta especie nueva puede ir invadiendo, incluso puede acabar desplazando a las especies que vivían antes. Pero es algo normal y no es algo malo de por sí. Lo perjudicial es cuando se produce de forma drástica. Pues con la cultura es exactamente lo mismo. La superposición a gran escala de una cultura sobre las demás de forma drástica es algo malo. Es lo que se ha llamado la occidentalización del mundo, la hegemonía cultural de Occidente y sobre todo de Estados Unidos por todo el planeta. Un ejemplo muy claro es el caso del cine. Estemos en el país que estemos, el cine más visto es el cine de Hollywood y en muchas ocasiones son películas buenísimas, pero no deja de ser una forma de hegemonía cultural. Hay tantas películas de los estadounidenses matando nazis que mucha gente se piensa hoy en día que fue este país, Estados Unidos, quien derrotó a los nazis. Entonces, solo quiero advertir, cuidado con que la utilidad comunicativa deje de lado el valor cultural, histórico, social de las lenguas. Como he dicho antes, el Spanglish está chulísimo, pero no dejemos que el español sea el nuevo Spanglish. Y vale, antes de que me llaméis cascarrabias, voy a intentar ser un poco constructivo, porque si no este vídeo va a parecer más bien como un ataque, y no quiero que sea eso, más bien como una defensa o como una reivindicación. El inglés y el castellano son lenguas que siempre han estado en contacto, siempre se están dejando influenciar una a la otra, y así debe seguir siendo. La cultura hispánica, y en este caso la de Estados Unidos, van muchísimas veces de la mano. Por ejemplo, este
es el escudo de la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más conocidas de Estados Unidos, pues en su escudo hay una referencia a Castilla y León, a la cultura hispánica. Y no solo eso, también a la cultura mexicana. Efectivamente, este es el escudo de la bandera mexicana. Pues bueno, como he dicho que quiero ser constructivo y que no me importa que las lenguas se presten palabras, voy a decir algunas palabras en inglés que tiene el castellano, que utilizamos hoy en día de forma habitual y que las acepto de buen grado. Chill out se refiere a la música, una música tranquila, para relajarse y todos sus derivados. Se puede decir que quieres ir a un sitio chill out, es decir, a un sitio tranquilo, con música de fondo, agradable, apacible. Performance. Este anglicismo me gusta mucho. La traducción al español sería una realización artística, una acción artística. De hecho, hoy en día se habla de cosas performativas. Y son eso, actuaciones en las que hay una expresión artística. Topless. Esta palabra está ya incrustada en nuestra lengua y también en nuestro uso. Show. Es cierto que se podría sustituir por la palabra espectáculo. Aún así, es una palabra que a mí me gusta utilizar. Tiene su magia. Y ya está. Realmente hay muchos anglicismos que creo que están verdaderamente justificados, como el nombre de muchas marcas. Por cierto, ¿cómo se llama esta fruta en inglés? Muy bien. Orange. ¿Y esta? Muy bien. Apple. Entonces, ¿por qué somos tan catetos de llamar a esta marca Apple? Ya que nos invade nuestra lengua, por lo menos utilicémosla bien. Y ya está, esto es todo por hoy. El objetivo de este vídeo era hacer un poco de activismo, porque la defensa lingüística es una defensa cultural, social, histórica, identitaria. Y es algo que, no sé, tenía ganas de gritar al mundo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, quizás he dado una opinión demasiado subjetiva. Pero bueno, si no estáis de acuerdo conmigo, decídmelo, que no pasa nada, que no muerdo. Y eso es todo. Y si os ha gustado el vídeo, dadle aquí abajo al botón de like, quiero decir al botón de me gusta, y si aún no os habéis suscrito, aquí abajo lo podéis hacer también. Nada más, hasta la próxima.